tardes, bienvenido a este programa Diálogo Libre de este viernes 16 de septiembre de 2016. Como siempre, tocando temas de importancia nacional y siempre que están en actualidad. En este caso vamos a hablar acerca del riesgo que hay de desastres que tienen algunas comunidades, no solo en la capital, sino también en todo el territorio nacional. Y para ello, pues hoy contamos con dos invitados, David de León, que es vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, y me acompaña también Carlos Sandoval, que es portavoz de la Municipalidad de Guatemala. En esta ocasión ellos me van a acompañar para analizar este tema sobre el riesgo de desastres que hay en algunas comunidades. Y para iniciar con este tema, me gustaría comenzar con Carlos, para que nos cuente acerca de algún análisis que tenga directamente la comuna capitalina, acerca de cuál es la situación de riesgo que hay en algunas partes de la ciudad capital. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias por la oportunidad. David, muy buena tarde. Pues nosotros como municipalidad hemos estado trabajando ya desde hace bastante tiempo muy de la mano de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, esto en la creación de ecorredes que son capacitadas por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres. Se tiene que activar estas ecorredes que son vecinos capacitados en cada una de las áreas vulnerables. Dentro de la ciudad capital tenemos aproximadamente 280 asentamientos. Algunos están en áreas muy consideradas como áreas vulnerables, áreas críticas, y principalmente en esta época en la que nos encontramos atravesando, que es un invierno bastante fuerte, con bastante saturación de humedad en los suelos. Pero lo más importante es que el trabajo en conjunto que hemos llevado interinstitucional a través de la Coordinadora Nacional, a través de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y la capacitación de vecinos nos ha permitido poder capacitar a estas personas y que ellos sepan de qué forma tienen que actuar, cómo tienen que evacuar en caso de alguna emergencia o contingencia que sufran en estas áreas, y principalmente tener los números de emergencia para poder comunicarse de forma inmediata y que se pueda trasladar el apoyo a cada uno de estos sectores. Como repito, en las 22 zonas de la ciudad capital tenemos estos 280 asentamientos que hemos venido trabajando en conjunto con la CONRED en las notificaciones de cada uno de ellos. Lo más importante para nosotros como instituciones es que los mismos vecinos sepan y conozcan el riesgo que es estar en estas áreas y por supuesto ya después muy de la mano trabajar con otras instituciones para buscar la forma de poder apoyarlos. Albergues municipales activados, tenemos la capacidad a través también en conjunto poder habilitar alrededor de 50 albergues en la ciudad, pero en este momento tenemos albergues en el área de zona 13, precisamente apoyando un sector que también sufrió ciertos daños en esta área y vecinos que fueron trasladados en su momento, y en el área de zona 6, que es por el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, que ya todos los conocemos, que es un asentamiento que ha sufrido diversos temas y complicaciones en estos últimos días y que los vecinos pues están atravesando por una situación lamentable a la cual todas las instituciones nos debemos de sumar y apoyarlos. Perfecto. David, según la municipalidad, acá Carlos nos acaba de comentar que hay 280 puntos de riesgo solo en la ciudad capital. Enfoquémonos en primera instancia acá en la capital. Obviamente, cuando uno oye la palabra riesgo, pues lo primero que se le viene a la mente son eventos como por ejemplo el que pasó en Cambrai o en Villanueva hace un par de días. Pero imagino que también hay algunos otros factores de riesgo, no solo para deslizamientos. ¿Podría usted compartirnos, por ejemplo, qué otras situaciones de riesgo pueden vivir los vecinos de la capital? Bueno, sí, buenas tardes. Aparte de los movimientos de tierra, los deslizamientos o derrumbes que pueden registrarse, también tenemos que estar atentos a inundaciones repentinas que puedan ocurrir. Principalmente, si vemos en el área del municipio de Guatemala, los pasos a desnivel, por ejemplo, se inundan, pero eso es una condición de acumulación de agua, por ejemplo, que se da. No es la misma cantidad de lluvia que tenemos hoy en día a la que ocurría hace 20, 25 años, por ejemplo. Y si a esto le agregamos el factor de toda la basura que también muchas personas en alguna ocasión hemos tirado, por ejemplo, en la calle,
eso significa que pues colapsan estos drenajes y genera estas inundaciones súbitas que se presentan en algún momento. Luego también tenemos que tomar en cuenta las condiciones con las que hemos construido, por ejemplo, más allá de deslizamientos y también de derrumbes, el riesgo urbano que se ha presentado en el país, la forma como hemos construido. En diferentes asentamientos, que son los puntos críticos que a nosotros también nos interesa y que hemos trabajado de una forma coordinada también con las autoridades a nivel municipal, es la forma como se ha construido en cada uno de estos lugares. Muchas veces existen, por ejemplo, conexiones de agua ilícitas, que eso a la larga también genera que se dé, podríamos decir, que avance mucho más un deslizamiento del que naturalmente se podría presentar. Y luego la construcción, como hemos construido en estas áreas, por ejemplo, de la ladera, una inclinación más allá de los 30 grados, y vemos viviendas que desde la parte baja son alrededor de unos 10 metros, por ejemplo, con unas columnas para generar que la vivienda esté como al mismo nivel de la calle. Esto, sin lugar a dudas, es otro de los problemas. Y también uno de los puntos que es más preocupante también es la mala disposición de los drenajes, que en muchas ocasiones van a las laderas sin ningún tipo de tratamiento, y quiere decir que esto, al llegar a la parte baja, va socavando, y eso a la larga también genera que avance un deslizamiento. Entonces, son varios factores que, adicionales a las amenazas naturales, tenemos, los que nosotros como personas estamos generando también, y que esto avance mucho más. Carlos, en este sentido, obviamente muchas de las situaciones que puedan presentarse, obviamente es por la propia interacción humana que puede hacer en el territorio. En este aspecto, entiendo que la municipalidad tiene un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué implica tener ese plan de ordenamiento territorial y cómo eso ayudaría a reducir los desastres en la capital? Bueno, el plan de ordenamiento territorial, el POT, lo que determina es las posiciones, zonas G o zonas generales, como desde la G0, que son laderas, cuencas, áreas protegidas o áreas verdes en donde no se puede realizar ningún tipo de construcción, y posteriormente la G1, donde ya empiezan a haber algunos proyectos, G2, G3, hasta llegar a G5, que ya son edificios de alta envergadura. Pero es importante mencionar que el POT nace aproximadamente en el año 2004, se empieza a preparar, y hay asentamientos dentro de la ciudad capital que datan desde 1958, dado el asentamiento de zona 6 de Jesús de la Buena Esperanza, que empiezan a ubicarse personas en esta área en el año 58 precisamente. Posterior a las situaciones, migra un montón de personas después del terremoto, también migran otro grupo de personas a la ciudad y se asientan en diferentes lados, en el área de la Limonada, en otros sectores empiezan a generar asentamientos, y a partir de la creación del POT lo que nos permitió fue ir ordenando territorialmente las áreas para proteger estos espacios. Pero ya habíamos heredado como ciudadanos, como administración, una situación que era estas áreas vulnerables y estos asentamientos que están desde bastante tiempo. Entonces teníamos que trabajar con esta situación, teníamos que trabajar también con el tema de los vecinos que se encuentran en estas áreas vulnerables, y teníamos que empezar a trabajar desde esa época en el plan de ordenamiento territorial. Posteriormente también existe un plan de ordenamiento local, plan local de ordenamiento territorial, que es el PLOT, que ya se va ubicando para poder fortalecer la forma en la que se construyen ciertas áreas dentro del perímetro de la ciudad y nos vayamos protegiendo con normas en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que tienen que cumplir las personas que solicitan una construcción, normas y procedimientos que hay que cumplir. Por ejemplo, para sacar una licencia de construcción, que era un tema que habíamos platicado en su momento y que en este tiempo nos está generando también complicaciones, es que se necesita un permiso de 8 instituciones aproximadamente del gobierno, más las de la Municipalidad de Guatemala. Entonces se vuelve un procedimiento algo extenso, pero a su vez muy minucioso y cuidadoso para proteger al vecino, que es lo que a las instituciones nos debemos, y que al final de cuentas estas áreas, que como podemos ver en las imágenes, son áreas que nacen desde esa época, asentamientos que se ubican en esas áreas,
Y lo que más se busca es la forma de prevenir. La Coordinadora Nacional y la Municipalidad de Guatemala somos entes de prevención, entes que tienen que analizar y apoyar a los vecinos, capacitarlos, pero sí existe mucho tema en el cual los mismos vecinos exponen sus vidas y las de sus familiares por el hecho de permanecer en áreas vulnerables, y que al final de cuentas eso también nos lleva a tener complicaciones sobre estas áreas, dado el área de zona 6, en donde hay vecinos que todavía no quieren salir del área, que se encuentra en riesgo. Otros vecinos nos están apoyando para poderles comunicar, para poderlos trasladar al albergue o con algún familiar, en lo que se realizan distintos estudios que tenemos que realizar en conjunto. Hay mesas importantes que sí quiero mencionar, en las cuales se han trabajado. En la Secretaría de la Presidencia se conformó una reunión en donde estuvieron involucradas varias instituciones, y la siguiente reunión ya fue en la Coordinadora Nacional, en donde se convocó a la PGN, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Municipalidad de Guatemala, estuvo también, con Red, la Coordinadora Municipal, representantes del gobierno, de la Secretaría de la Presidencia, la PDH, como mencionábamos. Son varias instituciones que lo que buscamos es ayudar a estas personas que se encuentran en terrenos vulnerables y que no queremos que ocurra una tragedia, que eso es lo más importante, salvaguardar la vida de las personas. Perfecto. PLTV se transmite digitalmente, y obviamente eso nos permite tener mucha interacción con los usuarios. En este momento el señor Felipe Velázquez menciona: ¿por qué no organizan a los ciudadanos para entrenarlos sobre lo que tienen que hacer durante un desastre natural? Este comentario pues refleja muy bien el sentir de las personas. ¿En qué sentido? Muchas veces esa información, a pesar de que se tiene, no se traslada. Y en ese sentido, ¿cómo Conred puede mejorar ese canal de comunicación con las personas para que entiendan que sí existen procedimientos, y más que entiendan o sepan cómo aplicarlos a la vida diaria? Claro, en diferentes sectores, por ejemplo, del país, tenemos estas coordinadoras locales para la reducción de desastre, que ahí involucra a las personas, a ciertas comunidades, por ejemplo. Luego, Carlos lo mencionaba al inicio, también hay equipos comunitarios de desastres capacitados con búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, por ejemplo, o brindar esa primera respuesta, primeros auxilios, también un incendio que pueda ocurrir en estas áreas. En fin, lo que se busca, y es parte del proceso que hemos iniciado con las diferentes municipalidades, ha sido en involucrar, porque muchas veces, así como la persona que nos comenta esa situación, al momento de invitar a las personas a conformar, y esto se ha dado mucho en las comunidades, las personas dicen: está bien, vamos a llegar a la reunión, pero en realidad nunca acuden a las reuniones que se dan. Entonces, muchas veces es por falta, podríamos decir, de atención a los problemas que tenemos. Guatemala es el cuarto país con mayor riesgo de desastres en el mundo. Históricamente, Guatemala, si vemos el detalle de las ciudades, cómo cambiaron, fue por desastres, o sea, fue por fenómenos, terremotos, lahares que descendieron. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el tema de la reducción de desastres como algo vital. Sabemos que nuestro país puede resultar afectado por, ahorita que está la tormenta, las condiciones de lluvia, eventos sísmicos que no se pueden predecir lastimosamente, y tenemos adicional a esto 3 volcanes que están en actividad constante. Entonces requiere que toda la población se involucre, y para esto con las diferentes municipalidades, en muchos casos, en el caso de la Municipalidad de Guatemala o municipalidades del Departamento de Guatemala, por la cantidad de personas que vivimos en este departamento, que genera que se tenga en muchos casos mayor presencia, pero también a nivel de otros municipios se está trabajando a través de diferentes organizaciones también que están apoyando todo este proceso de fortalecimiento de las comunidades, y lo que queremos es eso, que todos conozcamos qué hacer, conozcamos las amenazas naturales que tenemos, lo que estamos construyendo nosotros a lo largo de los últimos 40 años, todo ese tema de vulnerabilidades, y luego también involucrarnos en participar en todos estos eventos que pues se han presentado, y que yo, con el simple hecho, por ejemplo, de colocar la basura en su lugar, estoy ayudando mucho. Vemos, por ejemplo, cómo hay, y se dio en Puente El Incienso allá en el año 2008-2009, donde toda la basura estaba acumulada en las bases. ¿Y qué estaba afectando eso? Que se diera un socavamiento en las bases del puente.
Entonces, no miento, fue en el área del Naranjo. Entonces lo que se inició ahí fue todo un proceso para limpiar y para que las autoridades también pongan atención en todo eso, pero más allá de las autoridades, porque podemos estar haciendo todo este trabajo de prevención, es necesario la participación de todos. Aquí no es responsabilidad ni solo de Conred, ni de solo la municipalidad, sino que la forma como yo he construido, no utilizando, por ejemplo, normativas que tal vez me están solicitando. Porque es que me están diciendo que en el listado tengo que poner hierro de tal y tal medida. Ay, no, pero yo solo tengo la mitad, entonces voy a utilizar, en lugar de 5/8, pongamos un hierro de 1/4, que es mucho más delgado. Entonces, eso no, tenemos que seguir las indicaciones y por eso la necesidad de aplicar normativas que no a muchas personas les gusta, pero tenemos la realidad y tenemos que nosotros ir a más condiciones de riesgo. Alguien decía algo que conforme a los últimos años hemos construido muchas condiciones de riesgo, pero va el tema de prevención atrás, que va mucho más lento a como se ha construido. Quiere decir que el riesgo va aumentando, pero la prevención de desastres también, pero va a un ritmo mucho más lento porque lastimosamente nosotros en el contexto pensando en el tema de gestión de riesgo, sino que todos los días tengo que ir a trabajar para darle de comer a mi familia. O sea, son varias condiciones y las entendemos, pero tiene que ser prioridad también el tema de la prevención de desastres. Y si es algo vital, vemos condiciones de lluvia, 15 minutos bastante fuerte y todas las inundaciones que se presentan, pero es parte de todo un contexto general. Muchas gracias, David. En este momento vamos a una pequeña pausa, regresamos con el programa Diálogo Libre. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa, que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias por seguir en sintonía de este programa Diálogo Libre. En esta tarde estamos discutiendo el tema de riesgo, prevención y desastres en comunidades. En el bloque anterior pues hablábamos un poco acerca de los riesgos y las cuestiones que enfrentan día a día las comunidades que viven en lugares que obviamente pueden tener algún tipo de problema cuando hay algún fenómeno natural. Sin embargo, muchas personas, precisamente en redes sociales, pues nos comentan acerca de qué puede, o mejor dicho, por qué no lo sacan de esos lugares que son altamente peligrosos. Sin embargo, entiendo que hay bastantes limitaciones, que no solo las municipalidades están atadas, sino el mismo gobierno central. Y en este caso, comencemos con Carlos. ¿Cuál es la principal limitante que tiene, por ejemplo, el Consejo Municipal, las corporaciones municipales, en este caso la capitalina, pues para tratar de ayudar a las personas en el sentido de no dejar que estén en lugares con tanto riesgo? Bueno, lo más importante creo yo que como institución lo que uno busca es salvar de estas áreas vulnerables a cada una de las personas que en ellas habitan. ¿Dónde existen las limitaciones? Que las municipalidades actúan en un sentido preventivo. Nosotros como municipalidad notificamos, dialogamos, hablamos con los vecinos, les proveemos de servicios y muchas veces nos vemos en la situación de trabajar con estas condiciones porque ellos se encuentran en estas áreas. No podemos privar a personas que desde esa época se han encontrado en estas áreas vulnerables y que posteriormente demandan servicios básicos a las instituciones como la municipalidad, que demandan agua, encaminamientos, parques, áreas verdes, todo lo que se pueda trabajar, el tema de capacitación para los vecinos. Pero para nosotros como institución, lo más importante que vemos en estas áreas vulnerables es
y siempre va a ser el apoyo interinstitucional, porque cada institución tiene la obligación de cumplir con sus funciones. Y si nosotros como ente municipal no podemos retirar a una persona que se encuentra en un área vulnerable y que corre en riesgo su vida, hay otras instancias que sí lo pueden hacer, a contribuirnos de esa forma. Entonces vamos buscando la forma de poder avanzar sobre estas áreas para que cada dar lo necesario para los vecinos. Desde las capacitaciones y el acompañamiento que da la municipalidad, no de ahora, desde hace muchos años, sí, y también el tema de la capacitación que nos traslada la Coordinadora Nacional, el tema de los apoyos que está trasladando en este momento o ya en esta mesa de trabajo, la alcaldía auxiliar, el gobierno central, las instituciones que en este momento se encuentran buscando una opción para que estas personas puedan tener una vivienda digna, puedan estar en un área que no sea esta, que es un área vulnerable y un área de mucho riesgo para cada una de las familias que habitan ahí. Estábamos verificando los censos que habíamos levantado y, por ejemplo, en el área de zona 6 sí estábamos hablando de que hay aproximadamente 319 mujeres, entre niñas, adultas y adultos mayor, y aproximadamente 320, 330 hombres, igual entre niños, adultos y adultos mayores. Entonces es un número bastante importante para nosotros que debe de ser la prioridad número uno para todas las instituciones, no solo la municipalidad, sino para todos, la vida de cada una de las personas que se encuentran en estas áreas vulnerables. Perfecto. David, hay un fenómeno muy recurrente a veces y que no se mira nada más en la capital, sino en casi cualquier lugar que tiene este tipo de problemas, de que se da un tipo de evento, quizás no tan fuerte, quizás no tan trágico como por ejemplo que cueste la vida a algunas personas, pero sí lo suficientemente fuerte como para sacar a las personas de sus hogares temporalmente. Está la advertencia de que el lugar no es el más idóneo para habitarlo, pero lastimosamente por una o mil razones las personas regresan a ese lugar nuevamente, aduciendo que no tienen a dónde ir. Sin embargo, David, pareciera que hay algún vacío legal que evita que no solo las municipalidades, sino también instituciones de gobierno del Estado, pues actúen, o mejor dicho, prevengan ese tipo de situaciones. ¿Cómo se podría trabajar esta situación para mejorar en este aspecto? Y, por ejemplo, ¿tiene usted conocimiento si hay alguna iniciativa que pretenda llenar este vacío? Bueno, sí, en Conred estamos proponiendo hacer cambios a la ley que ya, por ejemplo, en diciembre de este 20 años ya esta ley, pero que es necesaria reforzarlo porque es una ley con 25 artículos que habla sobre cómo está conformada o cómo se tienen que conformar las diferentes coordinadoras locales, municipales, departamentales y cómo está integrada la coordinadora nacional. Pero más allá de cómo hablar del tema de la integración, que ya lo está establecido muy bien, ahora es necesario hablar sobre cómo crear algún tipo de ser más coercitiva esta ley. Al hablar de cambios en la ley, por ejemplo, de Conred, estaríamos hablando que estaría aplicando este tipo de cambios a alrededor de 23 normativas que existen en el país. Adicional a esto, afectaría o también estaría vinculada leyes, por ejemplo, que son de orden constitucional. Entonces es necesario trabajar en el cumplimiento de toda esta parte, de hacer esos cambios necesarios, que veamos experiencias de otros países que ya existe, por ejemplo el marco de acción de Sendai 2015-2030 que habla sobre el tema de prevención de desastres y cómo los países tienen que ir alcanzando esto. Guatemala es el punto relevante porque hablábamos que es el cuarto país con mayor riesgo de desastres del mundo. Los primeros 3 son islas, quiere decir que Guatemala es el primer país continental. O sea, es el que lidera de esta forma, podríamos decir, aunque no es algo positivo para nosotros, pero tiene que crearse, hacer ese cambio en la ley en donde ya se vea la forma de actuar con las diferentes municipalidades, respetando la autonomía de cada municipalidad, pero también viendo la forma como evitar a través ya de, por ejemplo, de planes de ordenamiento territorial que pues se han ejecutado ya en algunos municipios, pero que también anteriormente, en el caso específico, por ejemplo, de la ciudad de Guatemala, que desde los años 50 vienen ocupándose estos espacios, estas laderas, y que hablar de poder trasladar a todas las personas hacia otro lugar requiere todo un cambio de concepto. Adicional a esto, las personas, y Carlos no me va a dejar mentir, se oponen muchas veces porque, por ejemplo, si estoy acostumbrado a vivir en zona 6 y ahora me van a trasladar a
no sé, zona 21, por ejemplo, yo ya no me voy a relacionar ni voy a acudir a los mismos lugares o mis hijos ya no van a estudiar. Entonces es un cambio que en muchas ocasiones las personas no quieren aceptar. Pero más allá, nosotros le apostaríamos más al tema de la educación, un tema que se tenga que trabajar tal vez ya. Bueno, nosotros ya creo que no, pero tal vez los hijos de nuestros hijos pueden venir ya viendo el enfoque de hacer cambios a más, ver el tema de prevenir, no solo de estar dando respuesta. Y es que muchas veces también se maneja esa teoría, que con red llega ya al momento de dar o realizar una respuesta ante un evento, pero no, hay trabajo de preparación. Aquí en el municipio de Guatemala se ha trabajado toda esa parte. En zona 3, por ejemplo, hay personas comprometidas, ellos son los que brindan para la época fría, ellos están ahí atendiendo a las personas para cualquier situación. Incluso ahorita para el 1 de noviembre, ellos activan todo un plan a nivel local en el cementerio general. Quiere decir que la población se está involucrando, hace falta fortalecer todo eso, pero también hacer más rigurosos las leyes, y es ahí donde se busca ese cambio, y que desde, por ejemplo, desde el Congreso de la República se hagan todo ese cambio de fortalecimiento a la ley de prevención que existe acá en Guatemala, que decimos que en diciembre cumple 20 años esta ley, ¿verdad? Perfecto. Antes de irnos a una pausa, David, solo me gustaría saber si hay datos concretos. Obviamente la municipalidad tiene mapeados 280 lugares de riesgo solo dentro de la capital. ¿Hay algún estudio o un estimado de cuánto podría ser esto a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, la cifra que manejamos es 8.200 puntos de riesgo, inundaciones, deslizamientos y derrumbes. A esto hay que agregarle que hay nuevos escenarios en algunas situaciones. Por ejemplo, el tema de los ríos es otro de los temas que nos afecta. El hecho de cambiar un cauce a un río genera que se puedan presentar otras situaciones, pero en estos momentos hablamos de 8.200 puntos de riesgo y tenemos identificados alrededor del 49% del país con susceptibilidad a deslizamientos y derrumbes, y alrededor del 50% por el tema de inundaciones, y es parte de lo que también acá en Prensa Libre se ha publicado. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa para dar las conclusiones finales de este programa Diálogo. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias por seguir en sintonía de este programa Diálogo Libre. Esta tarde estamos analizando un programa que habla acerca del riesgo y la prevención de desastres en comunidades. Para esto pues nos visitan en esta ocasión representantes de la Coordinadora Nacional de Desastres y la Municipalidad de Guatemala. Bueno, ya hablamos acerca de qué es lo que produce o cuáles son las principales causas, cómo de alguna manera pues podemos prevenirlas. Y previo a pasar a las conclusiones finales, a mí me gustaría hacerle una pregunta rápida a los dos. Obviamente a veces las personas no quieren salir, ya sea por no cambiar de ir, pero ante esto surge una pregunta importante. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, en los lugares de laderas, de mitigar el riesgo, o es mucho más barato y fácil buscar otro lugar para estas personas? Comencemos, por ejemplo, con Carlos. Bueno, yo creo que lo más importante antes de tomar decisiones sobre un área es resguardar la vida de las personas que en estos lugares se encuentran. ¿Qué es lo que procede en este caso? Retirar a los vecinos de ahí, o que ellos se puedan trasladar a otras áreas y poder entrar a realizar los análisis sobre estas áreas vulnerables. Porque muchas veces es muy complicado poder trabajar o realizar estos estudios cuando los vecinos se encuentran en este sector. Como municipalidad, yo quisiera trasladarle a los vecinos la importancia que es que resguarden su vida en este caso. ¿Y cómo? Saliendo de estas áreas y dejando a las instituciones que se puedan encargar de verificar
cómo está el suelo, cómo está el área y que no suceda un hecho lamentable por el hecho muchas veces a lo material. Sabemos que muchas de estas personas, como lo decía una persona a través de los comentarios que están llegando, no tienen un ingreso cuentan con el salario mínimo y muchas veces eso trae complicaciones para poder adquirir una vivienda propia o un crédito para una vivienda y los hace llegar a estos puntos vulnerables. Es ahí donde el deber de cada institución se tiene que unificar para brindarle un apoyo a todos los vecinos de la ciudad y de los distintos municipios que se encuentran en riesgo. Esa es la tarea de cada institución y de cada municipalidad. Perfecto. Y en este caso, David, ¿cuál sería la respuesta institucional? Yo creo que sería tal vez en algún momento más fácil pedirle a las personas que se trasladen hacia otro lugar o iniciar todo ese tipo de proceso que realizar trabajos de mitigación, porque muchas veces, y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, y muchas personas pueden decir, pero miren, en Carretera El Salvador, ¿por qué no ocurre ese tipo de situaciones? ¿O por qué? Claro, porque es distinto el tema de la aplicación de obras de mitigación, por ejemplo, en esos sectores donde ya tiene un costo hacer un estudio de suelo, si no vemos grandes edificios que hay ahí, pero es por el tema de inversión en el tema de gestión de riesgo. Entonces es mucho más fácil poder solicitar o verificar en algún momento cómo poder trasladar a las personas hacia otro lugar, y por ahí es importante trabajar con el Ministerio de Comunicaciones, con el FOPAVI, por ejemplo, para poder buscar una solución para las personas, pero consideramos que es importante. Creo que las diferentes municipalidades están haciendo todo el esfuerzo posible, pero es necesario que nosotros como población también respetemos las normativas o lo que se esté aplicando por parte de las autoridades. Es algo vital. No queremos, y por ejemplo, ningún padre de familia quiere exponer a su hijo al peligro. Entonces es necesario seguir esas indicaciones y tomar en cuenta, aparte, evitar estar en una condición, por ejemplo, en una ladera, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Llegamos ya casi a la parte final y me gustaría tener un comentario a modo de conclusión de cada uno de ustedes. Carlos, por ejemplo, como municipalidad, ¿qué es lo más importante entonces que debe tomar en cuenta el vecino ante este tipo de riesgos si vive en un lugar vulnerable? Bueno, lo más importante es que como vecinos se organizan. Dentro de la ciudad capital tenemos aproximadamente 800 comités únicos de barrio. Son vecinos que han tomado la decisión de conformarse, de unificarse y poder trabajar para su comunidad, y es muy importante que en cada una de estas áreas cada vecino se pueda acercar a las ecoredes o a estos comités únicos de barrio para poder recibir la capacitación adecuada y poder trabajar sobre el área en la que ellos se encuentran. Todas las áreas tendrán salidas de emergencia, otras no cuentan con salidas de emergencia, otras se concentran en áreas muy vulnerables o propensas por este tipo de clima en el que nos encontramos. Pero en nombre de todo el equipo de la municipalidad me gustaría dejar el mensaje a las personas que se encuentran en estas áreas vulnerables. Estamos trabajando en estas mesas de trabajo, en estas mesas técnicas, para poder encontrar la solución y la forma en la que vamos a apoyar a los vecinos del área de Zona 6. Pedimos su comprensión, pedimos la comunicación entre ellos y las instituciones, porque muchas veces existe gente malintencionada que se acerca a estas áreas únicamente a generar polémica o a generar ese divisionismo que lo único que hace es retrasar cada uno de los procesos de avance que puedan tener. Lo más importante es salvaguardar la vida. Ese creo yo que sería el mensaje nuestro como equipo municipal, y que vamos a seguir trabajando en estos 280 asentamientos en más de 560 comunidades que tiene la ciudad, las 22 zonas, las 22 alcaldías auxiliares, los comités únicos de barrio y toda la fuerza necesaria para poder apoyar al vecino y que sobrepasemos estas áreas y estas épocas vulnerables para nuestra ciudad y para nuestro país. Último, y ya escuchamos el comentario que es un poco más focalizado para la capital, pero en lo macro, ¿cuál sería la gran conclusión a la que puede Conred darle a las poblaciones? Claro, tal vez comentarle a las personas que todo este sistema Conred, parte integral y fundamental de ahí es el reporte que las personas puedan realizarnos a nosotros, tomar en cuenta las condiciones de peligro, de riesgo que existen a nivel nacional, involucrarse en capacitaciones de prevención de desastres, recordarles que el teléfono de Conred es el 1566 por cualquier eventualidad que se pueda presentar.
tomar en cuenta que también hay llamadas falsas que en un momento se pueden dar, al igual que en los cuerpos de socorro, y pedirle la comprensión. Todo es un esfuerzo interinstitucional, somos un sistema y dentro del sistema la población también forma parte y los reportes de ellos son básicos para que nosotros lleguemos, realicemos evaluaciones y al momento de dar nuestras recomendaciones también pedirles que nos apoyen en todo esto. Muchísimas gracias. Pues damos un especial agradecimiento a nuestros invitados de hoy, David de León, vocero de la CONRED, y Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad Capitalina, por habernos ayudado a analizar este tema de importancia nacional. A usted, televidente, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y le invitamos a que siga en contacto de las diferentes noticias que tiene la plataforma de PLTV y principalmente este espacio Diálogo Diario.